Quizás te ha pasado que cuando intentas aprender palabras o frases nuevas en el inglés, terminas olvidándolas poco después. Y por más que sientas que has memorizado lo que estudiaste, te terminas frustrando porque lo terminas olvidando después de haber estudiado. Quiero asegurarme de que al final de este video nunca más te pase eso y estés equipado con lo que necesitas para ya no olvidarte cuando estés estudiando el inglés. A mí me ha pasado varias veces cuando estaba aprendiendo inglés, cuando estaba en la universidad, y después de haber estudiado y leído sobre cómo funciona la memorización, puedo compartirte varios consejos que puedes aplicar en tu aprendizaje desde hoy. Y tú decides el vehículo que usas para llegar a una destinación. Tu destino es aprender el inglés y ser fluido, dominarlo. Y en este momento estás caminando. Quiero asegurarme de que en vez de demorarte 6 años, que es lo que te demoraría si sigues caminando hasta este destino, sepas utilizar un avión para que en vez de tomarte 6 años, solo te demore 2 años, 1 año y medio, dependiendo cuánto te falta para llegar a tu destino. El primer consejo que te va a ayudar a utilizar el avión es acompañar la información de lo que aprendes con emociones fuertes. ¿Qué emociones te hacen sentir opiniones fuertes sobre la justicia o la política? Y la verdad que no me importa qué opinas, sino que cuando sientas que algún tipo de contenido te hace sentir esas emociones, puede ser lo que sea, puede ser algo que te haya pasado de pequeño o alguna celebración o algún recuerdo nostálgico que tengas. Trata de ver videos, películas, contenido o estudiar sobre el tema en inglés, porque de esa manera recordarás esas emociones que son fáciles de recordar, porque como son unas emociones fuertes, sale dopamina y adrenalina a tu hipocampo, donde se almacenan los recuerdos en tu cerebro. Y por eso es que es fácil recordar cosas que te han pasado de niño. Por ejemplo, no me acuerdo mucho de mi niñez, pero me acuerdo que en la selva peruana casi muero, casi me caigo al abismo. Y ese es un recuerdo que se va a quedar grabado en mí para siempre porque fue un momento de shock. Y aquí viene mi segundo consejo. ¿Quieres tener momentos de shock? ¿A qué me refiero con esto? Te diste cuenta que estabas hablando inglés mal toda tu vida. Cuando estaba en sexto grado de primaria, me di cuenta que antes de un sustantivo, si la palabra comienza con una vocal o suena como una vocal, tú no dices a para decir un o una, sino que dices an. Tú dices an apple, an airplane, an umbrella. Pero si la palabra empieza con una vocal pero suena como una consonante, como la palabra university, no dices an university, sino que dices a university. Desde el momento que me corrigieron cuando cometí el error de decir a apple, recordé esto toda mi vida, nunca más volví a cometerlo. Y esto se debe a que fue un momento de shock. ¿Quieres que la gente te corrija cuando cometas errores? Y por eso yo siempre enfatizo que es importante que falles cuando aprendas inglés, que no tengas miedo a equivocarte, porque de esa manera vas a aprender. Es una de las maneras más efectivas de aprender el idioma y que se te quede grabado la información, que aprendas reglas nuevas, palabras nuevas, nuevas formas de decir cosas, y te puede ayudar demasiado. Algo práctico que puedes aplicar es grabarte hablando inglés libremente sobre lo que sea y dejar que alguien que es nativo o fluido en el idioma te corrija. Y esto lo puedes hacer en mi servidor de Discord, que es totalmente gratis, donde ayudo a gente como tú a aprender el inglés. Te puedes conectar con mucha gente que enfrenta los mismos problemas que tú y pueden ayudarse mutuamente. Si quieres aprender inglés más rápido, no hay razón por la cual no unirte, porque estarás acompañado de una comunidad que te va a ayudar a llegar a tus metas, porque tú también estarás haciendo lo mismo. Tendrás acceso más cercano a mí, donde podrás escribirme directamente y hablar sobre los problemas que tienes aprendiendo inglés y recibir ayuda de mí o miembros del servidor que están más avanzados o que han resuelto el problema que enfrentas. Y yo creo que hay mucho valor en esto.
puedes escribirme y recibir tutorías de inglés, lo cual lo podemos discutir en los mensajes privados de Discord. Y hablando de shock, quieres asegurarte de que cada vez que te corrigen, lo usas como una oportunidad para aprender. He tenido amigos que después de ser corregidos en inglés, lo toman como un insulto. Y puede pasar que algún nativo en inglés, especialmente si te encuentras en un país angloparlante, se burle de ti, así sea sutilmente. Pero quieres asegurarte de que lo tomes más como una oportunidad de aprendizaje que como un insulto, porque la verdad que no quieres dejar que burlas te afecten. No hay ningún beneficio en eso. Y siguiendo a mi siguiente consejo, menos es más en varias cosas y casi todo. Así que tienes que aprender inglés de una forma simple y minimalista. ¿A qué me refiero? Quizás cuando recibes una hoja que tienes que completar en inglés con 20, 30 palabras o frases, tu objetivo sea más de completar tu asignatura que de aprender inglés, por más que te convenzas de que tu objetivo es aprender el inglés. No me mientas, no me mientas. Ese es un error que se comete en las escuelas porque se nos enseña sobre temas ampliamente, cuando la forma más efectiva de aprender algo es aprendiéndolo bien. Así que tienes que tomar las cosas paso a paso y en vez de aprender 20 palabras, puede que mejor sea aprender 5 palabras, pero bien. Aprende los sinónimos de esas palabras, 10 maneras de utilizar las palabras, qué otros significados tiene la palabra. Y de esa manera puede que tu vocabulario sea más pequeño, pero vas a utilizar esas palabras porque las aprendiste bien. A lo contrario, si el vocabulario de alguien más es de 5.000 palabras en inglés, pero las aprendió superficialmente, puede que solo tenga acceso a 500. Y si tú las aprendiste bien, puede que tengas acceso a 1.000 palabras. Le ganaste. Y este proceso va a parecer más lento, pero te ayudará más a largo plazo. Y siguiendo a mi consejo final, que te ayudará a agrupar toda esta información y formar un plan de estudio basándote en esto, es tragarte ese sapo. Trágate el sapo cada vez que puedas. ¿Y a qué me refiero con tragarte el sapo? Viene del libro de Brian Tracy, donde nos enseña que si hubiera un sapo vivo que tienes que comerte a cualquier hora del día, ¿qué preferirías? ¿Comértelo en la mañana o comértelo en la noche? Se nos enseña que las personas exitosas no comen el sapo en la noche, porque si lo comen en la noche estarían postergando la acción más difícil que tienen que realizar en el día para el final. Están procrastinando. Y eso causaría estrés durante el día, porque saben que todavía se viene lo más difícil, por más que ya han tenido que trabajar, estudiar y hacer todas sus responsabilidades. Así que si te comes el sapo en la mañana, vas a vivir el resto del día sabiendo que ya hiciste lo más difícil, ya te pasó lo peor que te ha podido pasar en el día y te va a ir solo mejor. Y la forma de comerte el sapo en el contexto de aprender inglés sería estudiando desde que te levantas. Si en verdad es una prioridad, si en verdad necesitas aprender el idioma, es importante que lo hagas desde que te levantas. Entre más tiempo decides esperar después de levantarte, menos bien lo vas a aprender. Si te levantas y aprendes 5 palabras, 5 a 10 palabras, 10 si tienes tiempo, pero 5 idealmente, y lo haces bien como te he aconsejado, aprendes los sinónimos, antónimos. Algo bueno que tiene la inteligencia artificial es que te puede ayudar con esto. Puedes escribirle a ChatGPT todos los sinónimos y formas de usar esta palabra y que te enseñe a memorizarla, porque de esa manera, si te sumerges en diferentes contextos del vocabulario que estás aprendiendo, lo vas a aprender más a fondo y lo vas a aprender mejor. Vamos a utilizar la repetición espaciada para acordarnos de lo que estamos aprendiendo. Así que no solo vas a aprender esas 5 o 10 palabras en la mañana y ya, sino que vas a aprenderlas en la mañana, vas a pensar sobre ellas durante el día, hasta subconscientemente, ni siquiera tienes que intentarlo, porque fue lo primero que hiciste en el día.
naturalmente, si digamos que es un objeto y lo ves, va a venir esa palabra a tu mente. Y para retener la información utilizaremos la repetición espaciada. Vamos a aprender estas palabras más a fondo en la tarde y en la noche. Vamos a aprender otros sinónimos que podemos usar, otras formas que podemos utilizar esa palabra en contexto y relacionarla con nosotros mismos. Y de esa manera nunca te vas a olvidar esas 5 palabras que aprendiste. Sin embargo, si aprendes 20 palabras durante el día o en la mañana, lo más probable es que te olvides bastantes de ellas y no las aprendiste bien, ni siquiera puedes usarlas bien. Así que quiero que se te quede grabado en tu mente de que menos es más. Vas a aprender inglés de una manera que se va a sentir muy lenta, pero te va a pagar dividendos en el futuro. Y yo quiero que hagas esta inversión porque te ayudará a cortar el tiempo que te demorará aprender el inglés por completo. Y solo requiere la disciplina y responsabilidad de poder lidiar con esto, porque obviamente es un poco más difícil, pero no tiene que darte miedo lo difícil, porque más difícil es no saber inglés, más difícil es saber de que tu salario podría ser mucho más alto si sabes el inglés. Y mi meta es ayudarte a acortar ese tiempo, a ayudarte a utilizar el avión para llegar a tu destinación, y por eso recomiendo mucho que te unas a mi comunidad de Discord y que me escribas para recibir tutorías de inglés, porque puedo ayudarte bastante y te aseguro que valdrá la pena.